Tengan ustedes estudiantes, les saluda el profesor Jonathan, docente a cargo del área de ciencias sociales. En esta oportunidad les saludo para indicarles el inicio de las clases virtuales que se darán durante este aislamiento social propuesto por el Estado peruano, como medida para afrontar la crisis que se está generando debido a la aparición de la pandemia conocida como COVID-19. Es por eso que nosotros, desde casa, estamos implementando estos cursos virtuales para que ustedes no se vean desorientados y tampoco desaprovechen esta oportunidad. El curso cuenta de 5 temas, empezando por el día de hoy. Así que vamos a comenzar con el tema que ustedes pueden ver por la parte de arriba. Así que empecemos. Continuando entonces con el tema de la historia como ciencia social, hacemos referencia entonces que la historia vendría a ser una ciencia social por el hecho de que tiene un objeto de estudio. Pero si nos vamos a la teoría o a la definición de lo que es una ciencia, la ciencia vendría a ser todo conocimiento sistematizado, organizado, que básicamente tiene un objeto de estudio, Básicamente conocemos tres tipos de ciencias. Tenemos las que son, primero, las ciencias formales, que ustedes deben conocerlas porque la ven desde primaria, como las matemáticas, por ejemplo, los números, que son ciencias formales, que tienen un resultado objetivo y concreto, y no explica a medida de cuestión, es un resultado objetivo. Tenemos también las ciencias naturales, que básicamente acá están inmersas lo que son la biología, la química y otros tipos de... la botánica, por ejemplo, que estudia las plantas, ¿no? O los seres vivos. Y tenemos al final lo que son las ciencias sociales, que van a ser básicamente mm, aquellas que van a estudiar a la sociedad, como el mismo propio nombre lo dice, o también las relaciones que existen entre los individuos que están en esta sociedad. Ya, hasta ahí entonces tenemos claro. ¿Qué ciencias sociales, profesor, vamos a llevar en este curso este año? Vamos a llevar básicamente tres divididas en el curso de ciencias sociales, que son la historia, la geografía y la economía. Esos son los tres cursos o subáreas que vamos a llevar durante este año académico 2020. Continuando con la explicación de la clase, tenemos que hacer referencia a que la historia se define como una ciencia social que va a estudiar básicamente aquellos hechos pasados de manera objetiva y subjetiva. ¿Qué quiere decir esto por ahí? Por ejemplo, decir que la ciencia va a estudiar de forma verídica el pasado de la humanidad a través del tiempo. Todo hecho o suceso histórico va a suceder en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Por ejemplo, la llegada de los españoles al Perú se llevó a cabo en el año de 1532. Primero llegaron al río Orinoco, que era la desembocadura que hacía en Tumbes. Entonces ya establecimos un tiempo y un lugar, por ejemplo. O por ejemplo, la batalla de Junín y Ayacucho se llevó a cabo en las pampas de Ayacucho el 9 de diciembre de 1825. Ya establecimos otro espacio y tiempo. Entonces de esta manera los hechos pasados se van a estudiar con relación a lo que es la historia. El siguiente punto es las características de la historia. La historia, por ser una ciencia, básicamente va a contar con muchas características. Por ejemplo, la primera que es una ciencia, porque tiene un objeto de estudio. La segunda, por ejemplo, es que la ciencia va a ser selectiva, va a estudiar los hechos más importantes para luego ser codificados y luego más adelante ser estudiados de manera sistemática. Otro que también es prospectiva, que quiere decir que busca fórmulas o busca acciones para evitar repetir hechos pasados. Es irreversible, los sucesos que pasan en la historia ya no se pueden revertir. Y es espacio temporal, como les explicaba. Todo suceso histórico tiene que suceder en un determinado espacio y tiempo para ser estudiado de una mejor manera. Continuamos entonces con la explicación del tema. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia básicamente son herramientas que van a servir para que los historiadores, los estudiosos, los arqueólogos eh, o los que se encarguen de crear evidencias históricas
se basan en ellas para darle un sustento objetivo y científico a lo que es los hechos históricos. Tenemos la primera fuente que se divide básicamente en 6 tipos de fuentes. Tenemos las fuentes arqueológicas, que básicamente son fuentes que se van a encargar de estudiar o presentarnos evidencias dejadas por culturas, por personas. Por ejemplo, tenemos la línea de Nazca, Chan Chan aquí en La Libertad, Machu Picchu en el Cusco, o si nos vamos a fuentes internacionales, está el Coliseo Romano, donde luchaban los gladiadores, por ejemplo, o las pirámides de los mayas en México. Entonces, de esa manera es que se estructuran las fuentes arqueológicas. Pasamos ahora a las fuentes escritas. Las fuentes escritas son aquellas que se establecen o se registran, ya sea en libros, en pergaminos, que permiten a los estudiosos poder tener un breve conocimiento de lo que pasó antes. Por ejemplo, tenemos ahí lo que son las crónicas, lo que son, por ejemplo, los libros, como la Biblia, por ejemplo. La Biblia es una fuente histórica también, ¿no? Y otros libros de otros escritores que han estudiado a lo largo de su vida la historia. Tenemos las fuentes también etnográficas o étnicas. Son aquellas fuentes que nos permiten vivenciar de manera precisa, de manera viva, la cultura o las costumbres de las culturas pasadas o civilizaciones pasadas. Por ejemplo, están las danzas, la vestimenta, las costumbres, los platos típicos, son también especies de fuentes etnográficas o étnicas. Tenemos luego las fuentes orales, o también conocidas como fuentes contables, o son fuentes narrables. Son aquellas que se dicen de una persona a otra, que pasan de generación en generación. Esas son las fuentes orales. Las fuentes lingüísticas básicamente podrían ser los idiomas o las lenguas que utilizaban las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los jeroglíficos que pertenecieron a la cultura egipcia, o en el caso de nosotros de la libertad, el idioma muchik, de los moche, por ejemplo. Y las últimas fuentes, que son las más recientes, que son las fuentes audiovisuales, que sirven para guardar o crear contenido que se puede ver o se puede escuchar. Parecido a lo que estamos nosotros ahora implementando con las aulas virtuales. Continuamos con la explicación de este tema 1. Seguido con la siguiente parte de la explicación, vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares y las ciencias cooperativas de la historia. ¿Ya? Tenemos 2 tipos de ciencias auxiliares. Se llaman ciencias auxiliares porque son aquellas que van a estar apoyando con fuentes, con registros a la historia. Y ciencias cooperativas, que son aquellas que van a ir de la mano o para apoyar a la historia en explicación del hecho histórico. Por ejemplo, la historia se va a necesitar la cooperación de la geografía, por ejemplo, para indicar cuáles fueron los factores climáticos que han permitido, por ejemplo, o que no permitieron, por ejemplo, eh, la expansión del primer hombre hacia América. Las glaciaciones, por ejemplo, es un tema geográfico. Entonces, de eso se va a apoyar la historia de la geografía. Pero vamos primero con las ciencias auxiliares. Tenemos la cronología. La cronología es una ciencia que va a tener como base de estudio el tiempo. El tiempo va a ser el estudio o el objeto de estudio de la cronología como ciencia. Luego está la numismática. La numismática va a estudiar las monedas antiguas, todo el tipo de monedas antiguas que han tenido las diferentes civilizaciones hasta el día de hoy. Las monedas actuales también, el nuevo sol de parte del Perú, el yen en Japón, el dólar en distintos países de América, la libra, por ejemplo, en Portugal, etcétera, 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 o el peso mexicano y el peso chileno. ¿Qué diferencia hay? Eso lo estudia la numismática. La heráldica, por ejemplo, va a estudiar la simbología de los escudos. ¿Qué significa cada tipo de escudo? ¿Por qué tiene esto el escudo? Es como, por ejemplo, el escudo del Perú. ¿Qué significa? Ese estudio lo va a hacer la numismática, la ciencia de la numismática. Tenemos la epigrafía. La epigrafía va a ser una ciencia que se va a encargar del estudio de las inscripciones antiguas, ya sea en piedra, en metal o en madera. Ese va a ser netamente el campo de estudio de la epigrafía. Y la última es la paleontología. La paleontología se va a encargar del estudio de restos eh, utilizados o restos fósiles, ya sea por ejemplo de algún tipo de alimento o de algún tipo de instrumento utilizado. Ya, eso es la diferencia de estas ciencias auxiliares. Y las ciencias cooperativas van a ser ciencias
que son muy aparte de la historia, otra ciencia social, pero de las cuales se va a apoyar la historia para poder ser más precisa. Tenemos, por ejemplo, allá la geografía, cuyo objeto de estudio va a ser las relaciones interambientales que tiene el hombre con su entorno, con la naturaleza. ¿Ya? Tenemos la economía, que es otra ciencia social, que se va a encargar del estudio básicamente de las relaciones de intercambio económico, ¿ya? De bienes y servicios o de finanzas, eso va a ser la economía. La antropología es el estudio propiamente dicho del hombre en su evolución, del hombre en sus procesos de adquisición de conocimientos, etcétera. La demografía, que se va a encargar del estudio básicamente de la población, cómo está estructurada la población socialmente, cómo está estructurada la población distribuida en todo un territorio, cuántos mueren, cuántos nacen al año. Entonces todo eso va a ver la demografía. Y la arqueología, que se va a encargar de estudiar restos antiguos, restos arquitectónicos hechos por las civilizaciones. De esta manera es como se apoya la historia en estas ciencias. Terminando ya ese tema de la historia como ciencia social, cabe indicar que la última etapa de la historia es su división. ¿Cómo está dividida la historia? Básicamente la historia se divide en dos como visiones. Una división de la historia llamada eurocentrista, que la divide en edades, y otra división de la historia propiamente dicha, que la divide en dos etapas. La historia propiamente dicha y la prehistoria. Pero vamos empezando por la prehistoria. La prehistoria se divide básicamente en dos partes, dependiendo del material con lo que los primeros hombres utilizaron para crear sus herramientas, sus utensilios. Esta parte de la prehistoria inicia desde la aparición del hombre hasta la creación o invención de la escritura. Acá se dieron dos sucesos. El primero, la edad de piedra, donde el hombre comenzó a fabricar utensilios que le servían para su supervivencia, para la caza, para la pesca, para la recolección, utilizando herramientas líticas. Por eso es que los periodos en esta edad se denominan neolítico, paleolítico. Entonces utilizaron piedras. Y en la edad de los metales se caracteriza por la utilización de instrumentos metálicos, llámese el bronce y el hierro, por ejemplo. Y la historia propiamente dicha dividida básicamente en cuatro edades, ¿no? Edades o periodos. Tenemos primero el periodo de la edad antigua, la edad antigua, que básicamente empieza con la invención de la escritura por el hombre y dura aproximadamente unos 4000 años antes de Cristo. Y esta edad antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros. Esta edad antigua se caracteriza básicamente por la aparición de la esclavitud. La esclavitud aparece en la edad antigua. En la edad media se caracteriza por la aparición de lo que eran las nuevas formas de estructura orgánica, que vendría a ser una de ellas, por ejemplo, el feudalismo, o también por la gran importancia que tomó la religión católica en ese tiempo, en la Edad Media, que duró aproximadamente entre el año 4000 a.C. al año 476 después de Cristo, ¿ya? Y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de Constantino, el emperador Constantino. Y también durante esta época pues también se da lo que era el descubrimiento de América, porque esta caída del Imperio Constantino se termina en el año de 1453. ¿Y el descubrimiento de América en qué año fue? Ya, eso se lo dejo de tarea. Vamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna entonces comienza con la caída del Imperio Romano y termina con la Revolución Francesa. Y al terminar esa etapa, la Edad Moderna, se da una especie de controversia entre la razón y la fe. ¿Quién imponía a quién? Esa es la controversia que se da en la Edad Moderna. Y en la Edad Contemporánea, que es la última ya, abarca desde la Revolución Francesa hasta los tiempos actuales. Y se caracteriza por la revolución tecnológica que se ha dado, por todos los avances tecnológicos que hemos tenido a nivel de humanidad. Bueno, chicos, eso es todo por el primer tema. Si tienen alguna duda, algunas consultas, me lo hacen saber mediante la página de aula virtual de primer año y secundaria, o también en el horario de clase a mi WhatsApp personal. También en el módulo les dejo un correo al final del módulo donde ustedes me pueden enviar sus evidencias, sus fotos
Y todos los trabajos que están haciendo, por favor me lo dejan o me lo escriben en el cuaderno. Son actividades muy prácticas y al final del módulo hay unas prácticas tipo miscelánea donde ustedes pueden poner en práctica los que han aprendido en el tema de cada día que vamos a trabajar. Nos vemos, chicos.